Empezó el campeonato y otra paupérrima versión de Boca. En la primera fecha de este torneo de clausura, donde Boca tenía que visitar a Argentinos en la Paternal, dio la sensación de seguir viendo más de lo mismo y en algunos casos, digo, en cuanto a lo individual, alguna versión todavía desmejorada. Boca hace un tiempo largo que no gana, Ya los números hablan por sí solos. Son 8 partidos y esto por supuesto que ocupa distintos ciclos de directores técnicos, incluido Miguel, que hace apenas un mes y medio que está trabajando con el plantel de Boca, pero que tampoco parece estar encontrándole la vuelta. Está claro, el crédito obligatoriamente sigue teniéndolo abierto, pero la gran pregunta que surge después del 0-0 frente a Argentinos en la Paternal es: ¿cuál es la decisión y cómo va a jugar el Boca de Miguel Ángel Russo? Porque hay que tener en cuenta algo. Viene que esto ya no era el Bayern Múnich, Ni siquiera el Benfica, donde uno podía sacar la conclusión que se enfrentaba a fuerzas superiores y que entonces, entendiéndolo de esa manera, tenía que armar un bloque bajo para resguardarse y tratar de lastimar de contra a esos rivales de turno que nos tocaban en el Mundial de Clubes. Y por supuesto que esto no va en desmérito de Argentinos Juniors, que es un buen equipo aquí en el ámbito argentino, que perdió casi nada como local, excepto una derrota completamente fuera de contexto contra Aldo Civi en el torneo pasado. Después la mayoría de los partidos, ahí jugando la Paternal, los ganó, juega bien, sabe cómo hacerlo, con los laterales proyectados, buen juego interno, tiene con qué respaldarse y sustentarse la buena actualidad futbolística del equipo de Nico Díez. Pero insisto, no es ni de cerca el Bayern Múnich, ni siquiera el Benfica. Ahora, pero Boca jugó igual que contra esos dos rivales europeos. La pregunta es ¿por qué? ¿Tanto y para temer? ¿Tanto y para resguardar? ¿O es que Boca ya se acostumbró a entenderse menor? Boca se cree menos que los rivales de turno. La pregunta es ¿por qué? Si en el último de los casos, plantel por plantel, Boca no puede tener menos. Y de hecho no tiene menos que Argentinos Juniors. Entonces, ¿por qué esa postura? Boca decidió después de los primeros 10 minutos de juego, donde hasta ese momento había sido todo bastante parejo y nos dio una versión con el doble 5 adelantado, incluso Alarcón desprendiéndose y yendo a insinuar una presión alta sobre la salida de los defensores de Argentinos Juniors, hasta que ocurrió un error, casi como un punto de inflexión que marcó para siempre el partido. Un error básico de estos que estamos lamentablemente acostumbrados a ver en Boca de los últimos tiempos, el error no forzado, un desconcepto, un malentendido entre Advíncula y Braida. Voy yo, vas vos, no va ninguno de los dos. La pelota quedó en el medio del camino, la robó un hombre de Argentinos Juniors que obviamente atacaba de manera vertical hacia el área, lo tuvieron que bajar, infracción, amarilla para Advíncula, 10, 12, 15 minutos de primer tiempo aproximadamente iban y a partir de ese instante es como que todo cambió. Era parejo, Argentinos también lo respetaba Boca. Boca parecía, repito, insinuar una postura más agresiva, algo que era, por supuesto, mucho más cercano a lo que pretendíamos ver. Porque esto es lo que el hincha de Boca también ya a esta altura exige, ver algo distinto. A ver, ¿cuándo vamos a volver a tener una versión de un Boca que vaya a imponer condiciones, que no cree, que no se entienda menos que el rival de turno? Simplemente, y tomándolo como un punto de referencia. Por supuesto que esto no tiene que ser un argumento como para cambiar la historia radicalmente de un partido, pero tomalo como punto de referencia. Desde ese instante, y por lo menos hasta el final de la primera etapa, fue todo de Argentinos. El dominio, las llegadas, las insinuaciones, el manejo de la pelota, hasta en un momento tener que ver a un Boca parado y mirando cómo la movía de un lado para el otro Argentinos Juniors y llegando una y otra vez. Puede ser que sin demasiado peligro, pero sí con situaciones claras. Las estadísticas marcaban, al finalizar los primeros 45 minutos, que Argentinos había tenido 10 remates al arcos, 4 concretos y 2 situaciones de gol verdaderamente peligrosas como para poder convertir. ¿Saben cuántos Boca? 0, sí, estás escuchando bien. 0 tiros al arco durante toda una etapa de un partido. Más de lo mismo, ¿es la primera vez que pasa esto? No.
Y nos tenemos que remontar a muchos ciclos anteriores, pero pareciera que estamos en una repetición constante. Y entonces cae inevitable la pregunta, ¿cuándo vamos a salir de esta? ¿Y por qué? ¿Qué es lo que pasa? Pasan los técnicos, no es cuestión ya ni de Almirón, ni de Martínez, ni de Gago. Y ahora otra vez de Miguel Ángel Russo, que por supuesto lleva poco tiempo, es la primera fecha del campeonato. Nadie acá está pretendiendo hacer un escándalo y elevar a la histeria. No se trata de histeria, se trata de una acumulación de mucho tiempo que tienen los hinchas de Boca y por supuesto es que están con el derecho más absoluto de exigir una prestación inmensamente superior a la que hoy otra vez Boca volvió a mostrar frente a Argentinos Juniors. Mirá cómo son las cosas, que si querés sacar algún aspecto mínimamente positivo de esta tarde-noche en la Paternal, ¿sabés cuál fue? El 0-0. El no haber perdido, porque tranquilamente pudo haber pasado. De hecho, si de merecimientos hablamos, que en este juego mucho no tiene valor, por supuesto, pero si de merecimientos hablamos, Argentinos hizo muchísimo más como para poder llevarse los 3 puntos de la Paternal, lo cual hubiese significado ya empezar con algún problema desde la matemática también, ¿no? Porque estamos, de hecho, exactamente igual en puntos que Argentinos Juniors. Por eso uno, cuando llegaba a la Paternal, se ilusionaba y planteábamos en la previa que hacíamos a través de Cadena Ceneice, de Radio Continental, bueno, si hoy Boca logra ganarle al equipo de Nico Díez, va a sacarle esa luz de ventaja, 3 puntos, quedaría como puntero en la tabla anual, superando incluso a Rosario Central, que había empatado en la jornada de ayer frente a Godoy Cruz en Arroyito. Todo daba como para poder pintar un panorama esperanzador, pero la esperanza de Boca lamentablemente siempre termina chocando contra una ineludible realidad. La realidad es el juego que tiene nuestro equipo y ahí es donde chocamos una y otra vez y te digo la verdad, nos rompemos la nariz y nos queda sangrando y después al final de los partidos uno cuando busca hacer un análisis en lo posible tranquilo te das cuenta que todavía sigue faltando muchísimo. En el aspecto individual y ni que hablar en el colectivo. Ahí está el gran problema. Aquí si no logras un funcionamiento, por supuesto que es más que bienvenida la llegada de Leandro Paredes, pero para Paredes inclusive va a ser muy difícil articular la armonía de un equipo que no funciona. Fundamentalmente creo que porque todavía no saben ni tienen claro qué es lo que pretende hacer ante un partido. ¿Esta va a ser la postura de Boca de aquí en más? La postura de Boca va a ser parecida a lo que fue con Benfica y con el Bayern Múnich, que hasta ahí era entendible, pero ahora con lo que viene. Unión de Santa Fe, Huracán, Racing. En el medio, una finalísima de Copa Argentina contra Atlético Tucumán. Sí, por más que sea 32avos de final. Esto es mata-mata. Entonces, por supuesto que no se puede fallar. Contra Atlético el 23 en Santiago del Estero. ¿Cuál va a ser la postura que decida tomar Miguel Ángel Russo y su equipo? Hoy lo respetó por demás Argentinos Juniors. Insisto con este concepto. Se entendió, se autovaloró menos que el rival de turno, que hoy era Argentinos. Y esto sinceramente preocupa. No porque me parece que a todas luces todos nos demos cuenta que Argentinos es más equipo que Boca, pero ahí está en el medio también la camiseta y cómo se debe defender. Uno no puede aceptar tan livianamente que Boca a los 10 minutos de primer tiempo ya haya decidido bajar los brazos y ponerse en postura simplemente defensiva. A ver cómo nos defendemos, cómo aguantamos esta historia y tratar de meter alguna contra que caiga descolgada en el partido. Esta cuando llegó recién en el segundo tiempo. 10, 12 minutos del segundo tiempo, después de un pelotazo de Palacios, ya te voy a hablar de Palacios, un pelotazo de Palacios que lo deja en posición de encarar vertical hacia el arco del ruso Rodríguez al uruguayo Menetiel, el que menos ha fallado en los últimos tiempos, pero esta vez no se animó a definir de zurda, fue todo derecha y terminó desperdiciando la gran chance de la noche, la única chance de la noche, dicho sea de paso. Después Boca tuvo 2 acercamientos más, ponele, y creo que estoy siendo generoso, y gracias a errores en la salida de Argentinos Juniors, en general no forzados, a diferencia de lo que sí fueron los errores, otra vez muchos, conceptuales y propios, más no forzados, y forzados que ha tenido la defensa de Boca, que mostró un buen referente. Este debut oficial en el campeonato argentino de Marco Pellegrino da
la sensación de haber sido un trabajo productivo. 6 puntos, 6 puntos y medio. Generosamente le podemos dar 7 al ex defensor de Huracán. Lo que pasa es que comparativamente con todo lo que tuvo a su alrededor, bueno, se destaca. Es tan poco lo que hay para remarcar y resaltar de Boca. Es tan poquito. Una saga de centrales que se destacó solamente uno. Figal fue más de lo mismo. Y hasta terminó saliendo lesionado. Lo cual hace que en este momento, a esta hora del domingo por la noche, casi llegando a la medianoche, haya que decir que para el próximo viernes Boca tiene 2 defensores. Y que no se manque ninguno en la semana porque estamos al horno, amigo. Di Lolo y Marco Pellegrino. El resto lesionados o fuera de la consideración del técnico. ¿Qué hacemos? También aparentemente salió con alguna molestia Alan Velasco, que en el marco de la pobreza generalizada de la cual estamos hablando, sigue subiendo escalones de a medio. Pero lo mismo que hemos dicho durante el Mundial de Clubes, es tan bajo el punto donde se parte en el análisis de lo que venía haciendo Alan Velasco, que cualquier mejoría ya le podemos dar un aspecto un poquitito más positivo en la flecha para arriba. Obviamente que no alcanza, que esto tiene que ser mucho más, pero muchísimo más y mejorado en la prestación. Valga la mención también que Alan Velasco parece estar absolutamente solo en la mitad de la cancha. Los hombres que ha elegido hoy para empezar el partido Miranja Russo fueron por la derecha Braida, en el medio el ausente en presencia Carlos Palacios y por la izquierda Alan Velasco. De todos ellos, el mejorcito fue Alan, muy solo, casi aislado del resto del equipo, Miguel Menetil. Y esto ya se vio claramente en los primeros movimientos de partido. El 4-2-3-1 planteado hoy por Boca en la cancha de Argentinos Juniors decidía dejarlo casi en absoluta soledad al único delantero neto y claro que puede presentar el plantel en el día de hoy, porque Cavani lesionado, hasta fuera del banco de los suplentes, Milton Jiménez lesionado, te queda un solo 9. Los extremos, los naturales, Brian Aguirre en el banco de los suplentes, ni un segundo de partido. Ceballos, borrado, ni siquiera entrando en la lista de los concentrados. Pareciera irse achicando, ¿no? De a poco el plantel de Boca y las variantes no sobran. Yo entiendo que en la idea de la directiva de Boca es, ya trajimos 10 jugadores este año y en los números, la verdad es que no falta, la verdad, son 10 los que llegaron, 7 en la primera parte, en el primer semestre y 3 más ahora. Estamos hablando de Pellegrino, de Braida y por supuesto de Leandro Paredes. El gran tema es, de estos 10 que llegaron, ¿cuántos solucionaron problemas en Boca? Hay que pensarlo, ¿no? Y ahí está el tema. Sí, la obligación de Russo es elevar, potenciar el nivel de los jugadores que han llegado, pero el tema es que no va arrancando y no arranca. Y el que menos arranca y el que menos parece estar enganchado en cualquier compromiso serio con el equipo es el que tiene a cargo la responsabilidad de manejar el fútbol de este equipo, es Carlos Palacios, que no está a la altura. Y que no muestra una voluntad seria como para poder pelearle con rebeldía a encontrar un mejor nivel. Sí, es cierto, un pelotazo de él derivó en la única situación de riesgo real que tuvo Boca en la noche, pero no podemos, por supuesto, evaluar positivamente el accionar de un jugador por apenas un pelotazo desde la mitad de la cancha cuando no tenía demasiado marca en el medio. Es muy, pero exageradamente pobre lo que está haciendo el chileno Carlos Palacios y Boca adolece enormemente de la generación del juego. Por supuesto que también sufre a la hora de defender, más allá que en el segundo tiempo se juntó un poco mejor y Argentinos Juniors también bajó seriamente su nivel de la primera etapa y entonces, eso de los 10-15 minutos del segundo tiempo, ya nos fuimos dando cuenta de a poco todos los que estábamos en el estadio de la Paternal que el resultado es como que les iba cerrando. Primero a Boca y después a Argentinos Juniors, que insistió mucho en el primer tiempo, desaprovechó oportunidades y en la segunda parte prácticamente que no lo molestó al arquero de Boca, Agustín Marchesín. Pero a mí lo que más me preocupa, más allá del resultado, este 0-0, que no se pudo sacar esa luz de distancia con un rival directo como era Argentinos Juniors, e ilusionarnos ya a quedar puntero y con la máxima cantidad de puntos pensando en la tabla anual, es
la forma en la que Boca decide encarar los partidos aquí también en el fútbol argentino. Esperamos un cambio rotundo, contundente, para Unión, para Huracán, para Racing, para los partidos grandes, para la Copa Argentina. Boca tiene que entender que de esta forma no es lo que pretende, no es lo que se sueña, no es lo que se aspira. Boca tiene que dejar de ceder protagonismo. Es Boca y justamente, como este concepto lo tiene muy en claro Miguel Ángel Russo, lo que pretendemos es que se pueda haber vislumbrado alguna buena vez y que sea rápido en el campo de juego. Yo entiendo que Miguel desde su discurso menciona mucho la palabra paciencia. Ok. Bueno, no son tiempos de mucha paciencia en ningún lugar en nuestra vida y mucho menos en el país y muchísimo menos en el fútbol. Ya hay varios ejemplos. ¿Boca está para poder tener paciencia? Realmente es difícil. Yo creo que lo que Boca tiene es urgencias de resultado y los resultados que puedan provenir de un rendimiento de mínima aceptable. Miren lo que estamos pidiendo, de mínima aceptable. Después tendrá que ser bueno, muy bueno. Ojalá que así sea en algún momento. Por ahora, el resultado no es lo más grave, pero jugando de esta manera, a veces va a ser muy difícil que pueda acompañarlo siquiera la chance de no haber perdido, como esta tarde, con Argentinos en la Paternal. Queremos, exigimos y esperamos mucho más del Boca de Miguel. Ojalá que sea pronto. Deja el like en el video, en esta reacción que hicimos recién llegados de la Paternal. Tarde a la noche, pero no quería dejar pasar esta oportunidad de estar con ustedes, como siempre, en el primer partido del campeonato. Ahora será el viernes, en la Bombonera, con Paredes, sin Paredes, realmente no lo tenemos muy en claro. Lo que sí yo tengo claro es que más allá de Leandro, Boca necesita acompañarlo con un equipo que funcione. Y por ahora, de eso, 0 alas, como el partido de hoy.